Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. El día de hoy tenemos dos temas, uno de gran importancia latinoamericana, pero también norteamericana, y es la elección de Claudia Sheinbaum, de 61 años de edad, como presidenta de México. Es la primera mujer en ser presidenta de México y es la sucesora de Manuel López Obrador, el proverbial AMLO, lo que significa en la práctica que Morena tiene 6 años más de gobierno, porque el periodo presidencial mexicano es de 6 años. De tal manera que vamos a ver qué significa este periodo tan largo de mandatos de Morena. El segundo tema, también muy importante, es la situación de Ucrania. El presidente Biden ha señalado que no van a dejar caer a Ucrania, pero que no necesariamente Ucrania será parte de la OTAN, la Alianza de Seguridad Colectiva Europea. Y naturalmente eso se debe a las circunstancias que se viven hoy en ese conflicto armado. Y a una conferencia de paz que está en camino, que se va a realizar en Suiza. Sobre estos dos temas volvemos en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada, según Como decíamos, Claudia Sheinbaum, una ingeniera de ambiente del partido Morena, ha sido elegida presidenta de México. Es la primera mujer en acceder a ese cargo en los estados mexicanos y su victoria ha sido absolutamente contundente en 31 de los 32 estados mexicanos y ha obtenido el 59.53% del voto. Se considera que es la persona más votada de la historia de México. Esta elección, naturalmente, ha producido una serie de impugnaciones de la coalición opositora que tiene a distintos partidos, entre ellos el antiguo PRI, bajo una denominación que se llama Fuerza y Corazón. Esta coalición ha impugnado los resultados, ha pedido la revisión de las actas electorales, pero según los analistas esto tiene más que ver con el número de escaños que tendrían en el Congreso y en los estados federales, más que impugnar la victoria de Sheinbaum, que parece muy difícil de discutir. Naturalmente, también en la elección, Morena ha obtenido la mayor parte de las gobernaciones de los estados. Y el discurso de Sheinbaum, doctorada como ingeniera de ambiente, o de ingeniería ambiental, y ex jefa del gobierno de Ciudad de México, es un discurso en el cual se habla de la cuarta transformación de México. La primera transformación es la independencia en 1810. La segunda transformación es la reforma en 1854. La tercera etapa, la tercera transformación, es la Revolución Mexicana en 1910 y la cuarta transformación sería el gobierno de Claudia Sheinbaum este año 2024. Parece ser una ambición de gran calibre el querer ser el cuarto episodio decisivo de la historia de México. Y naturalmente el planteamiento es que México sea soberano e independiente
en lo económico y en lo político interno e internacionalmente. Esto naturalmente va acompañado de la afirmación de que es necesario diversificar a los socios internacionales. Como todos sabemos, México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el Canadá que ha sido enormemente provechoso para México, y hay una infinidad de empresas norteamericanas que se han instalado en México y una infinidad de negocios mexicanos que se llevan a cabo en los Estados Unidos y el Canadá. De tal manera que cuando se habla de soberanía e independencia económica y política en el orden interno y en el orden internacional, lo que se está haciendo es dar una campanada sobre los límites de esos acuerdos de libre comercio. Esa es la incógnita que en este momento preocupa a los sectores financieros y empresariales de los tres países. Por otro lado, la idea de la diversificación de socios internacionales también tiene un correlato, y el correlato son las efusivas felicitaciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del presidente de China, Xi Jinping. Al mismo tiempo, Morena ha planteado para este periodo el fin de las privatizaciones, y eso significa el regreso del Estado como empresario. Y el anuncio es reflotar Pemex, la empresa de petróleos mexicanos, y reflotar las empresas eléctricas de México. Naturalmente, esto plantea en términos de los tratados, no solo el tratado NAFTA con los Estados Unidos y el Canadá, sino también la Alianza del Pacífico que México ha firmado con Colombia, con el Perú y Chile, plantea una serie de interrogantes respecto a los límites de la inversión y a los límites de la presencia del Estado mexicano en la economía. Sheinbaum ha hecho propuestas durante la campaña que naturalmente tienen un carácter menos internacional que las mencionadas. En primer lugar, un concepto que ya aplicó como jefa de la gobernación de Ciudad de México, que es la austeridad republicana. Esto es, planteando la autonomía del Banco de México, la libertad empresarial, el equilibrio entre la deuda y el PBI. Por otro lado, plantea limitaciones respecto a los gastos de los funcionarios públicos. Esto fue aplicado cuando ella fue jefa de la gobernación de Ciudad de México, con resultados que han sido objeto de algunas críticas, como veremos en unos instantes. En segundo lugar, ha propuesto continuar con los programas sociales que López Obrador ha puesto en pie y aumentarlos. En tercer lugar, el tema de la seguridad, porque el gobierno de López Obrador, si bien no ha tenido los enfrentamientos entre los carteles y el gobierno que se vieron en gobiernos anteriores, ha sido, sin embargo, el más violento de la historia de México. Este es un reto tremendo. La criminalidad es un problema en aumento en México y también en otras partes del mundo, entre ellas América Latina. Luego, lo que podría ser un tópico común a todas las campañas electorales, la lucha contra la corrupción y extender los programas de salud. Pero el verdadero corazón del problema que enfrenta Sheinbaum es cómo conciliar la diversificación internacional, que implicaría la entrada de otras potencias a la economía mexicana, además de los Estados Unidos y el Canadá, el regreso del Estado con la libertad empresarial y cómo todo esto se combina
con los acuerdos internacionales que México ha suscrito. Cuando fue jefa del gobierno de Ciudad de México, ella propuso un plan distinto al que el gobierno adoptaba para enfrentar la epidemia del coronavirus, del COVID-19, y el plan dio mejores resultados en Ciudad de México que en el resto del país. A pesar de eso, México tuvo un récord duro, esto es, en el ranking de la mortandad ocasionada por el COVID en relación a cada 100.000 habitantes, México estuvo en el 9º lugar mundial, así como el Perú estuvo en el primer lugar mundial. Y entonces, evidentemente, Claudia Sheinbaum sabía lo que hacía en el caso de la pandemia. Respecto a la estrategia de la austeridad, pues esta que también se aplicó al gasto del gobierno de la Ciudad de México, pues no dio tan buenos resultados y se produjeron muchas quejas por los atrasos o la falta de construcción de infraestructura para una ciudad inmensa como es Ciudad de México. Aún es pronto para hacer juicios sobre Claudia Sheinbaum, pero lo que hay que tener en cuenta es que la presidencia de México es un mandato por 6 años. Esto es, el mandato de López Obrador más el mandato de Claudia Sheinbaum se proyectan hasta el año 2030 y serán 12 años de mandato de un solo partido político que en esta elección ha obtenido una mayoría suficiente para gobernar el país sin mayores problemas. Hablar de 12 años entonces de Morena es pensar un poco en la historia de México y de gobiernos similares en América Latina que al prolongarse en el tiempo después podrían no ceder a la tentación de arreglar la Constitución o la legislación para poder quedarse más tiempo. Con estas reflexiones regresaremos en un instante con el tema de Ucrania y su situación frente a la OTAN. El 6 de junio, a 80 años del desembarco de Normandía, en el aniversario de esa fecha, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha afirmado que Rusia no es una amenaza inminente para Europa. Acá hay un matiz nuevo en el discurso de la OTAN, en el sentido de que antes se presentaba la guerra de Ucrania como un preludio de la invasión de Europa. Ahora el secretario general de la OTAN ha considerado conveniente decir que Rusia no representa una amenaza inminente para Europa. Al mismo tiempo, hace unos días, expresó su sorpresa o la visión de que Rusia había logrado mantener un suministro constante de armamento a sus tropas en el frente y que Europa se había atrasado o no había hecho un esfuerzo coordinado y uniforme para suministrar armamento a los ucranianos, de tal manera que las consideraciones del Stoltenberg son consideraciones que más bien muestran un deseo de aplacar el discurso y estabilizar un poco la situación política que representa la guerra de Ucrania para la Alianza Atlántica.
ha dicho que el costo de atacar a otros países es muy alto para Rusia, cosa en la cual coincide el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que el día de ayer ha dicho que sería un disparate suponer que Rusia podría atacar a la OTAN por la disparidad de medios entre la OTAN, mucho más poderosa, y Rusia, que es hoy un Estado individual y no forma parte de una alianza de seguridad colectiva. Esta coincidencia naturalmente muestra que la idea de un ataque a Europa, que fue esgrimida durante mucho tiempo como un elemento necesario para crear un estímulo a los estados europeos a dedicar un porcentaje mayor de su PBI al gasto militar, pues parece que hoy eso se aplaca. Sin embargo, el presidente Biden dijo hace pocos días que seguían apoyando a Ucrania, pero que consideraba que tal vez no necesariamente Ucrania formaría parte de la OTAN. Esto también, si bien no es una afirmación precisa, significa también un cambio de orientación. El 6 de junio, unos días después, el propio Biden, en el aniversario de los 80 años del día D del desembarco aliado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ha subrayado enfáticamente que la OTAN no va a abandonar a Ucrania, pero a diferencia de Stoltenberg, dice que si Ucrania cae, toda Europa caerá, lo que significa que toda Europa será invadida por Rusia, cosa que contradice la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Esta contradicción puede ser vista tal vez como parte de un discurso de Biden que no necesariamente está dirigido a Europa, sino más probablemente a los Estados Unidos en esta recta final que lleva hasta las elecciones del 5 de noviembre. Ha dicho también que el aislacionismo no es la respuesta, tratando de establecer una crítica a la posición de Trump, que quiere poner punto final a la guerra de Ucrania y tal vez retirar a los Estados Unidos de los aspectos conflictivos de la política global. Esta afirmación va de la mano con aquella hecha también el 6 de junio por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que no flaquearemos, o sea, de que el esfuerzo de Francia y de los miembros de la OTAN en apoyar a Ucrania va a continuar de manera firme. El problema de fondo aquí no es la guerra ruso-ucraniana, sino lo que ésta tiene detrás de ella, que es el enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos de América con la OTAN por la interpósita persona de Ucrania. Los Estados Unidos primero planteó que sus armas no se utilizaran para atacar el territorio ruso, pero Ucrania ha dicho también el 6 de junio que ha atacado el territorio ruso con armas occidentales. Los Estados Unidos ha afirmado entonces que permite ataques limitados en las zonas de frontera, pero que no permite de ninguna manera un ataque en profundidad al territorio ruso, a las ciudades rusas o a Moscú. Naturalmente, acá hay un problema de matices y de líneas muy finas y también un problema de garantías. Esto es, la OTAN debe buscar las garantías que le aseguren que Ucrania no utilizará en ningún momento ese armamento para atacar a Rusia en profundidad.
Por su parte, los rusos han dicho que los soldados occidentales que están en Ucrania, los soldados de la OTAN que están en Ucrania, son un blanco legítimo para Rusia. Se está refiriendo a los asesores militares de algunos países europeos que se encuentran apoyando a los ucranianos en Ucrania para el manejo de armas específicas que son de origen europeo. Putin ha reiterado las líneas rojas que según él no deben cruzarse y ha dicho que si esas líneas rojas se cruzan habrá una respuesta asimétrica. Esta frase enigmática significa una respuesta no proporcional. Esto significa que frente a un ataque de cierta magnitud, la respuesta de Rusia podría tener mucha más magnitud que el ataque que la ocasiona. Naturalmente, esto plantea un problema no solo para Ucrania, sino para la OTAN. Al mismo tiempo, se va a realizar una conferencia sobre Ucrania en Suiza, pero la China ha dicho también el 6 de junio que no va a asistir a la conferencia. Obviamente Rusia tampoco ha sido excluida y entonces muchos se preguntan cómo se puede articular una conferencia de paz en la cual una de las partes y su principal aliado no están presentes. Los suizos han respondido a la crítica diciendo que la conferencia va a tratar sobre aspectos humanitarios, lo que significa en la práctica que no es una conferencia para alcanzar la paz, sino para mejorar las condiciones de los combatientes. La China ha ofrecido un plan de paz alternativo que Ucrania ha rechazado y simultáneamente hay un nuevo problema. El mandato del presidente Zelensky ha terminado. Debido al estado de emergencia se prolonga su presidencia, pero es indiscutible que en un país donde han ocurrido golpes de Estado contra sus gobernantes, la situación de Zelensky ingresa a una zona de peligro. En unos instantes volvemos con las conclusiones de estos dos temas. La victoria electoral de Claudia Sheinbaum, con aproximadamente el 60% del voto, redondeando la cifra y dejando a sus opositores muy atrás, no puede ser discutida. En la revisión de las actas podrán encontrarse algunas irregularidades, como ocurren en todas las elecciones, pero eso significará para la oposición pelear escaños en el Congreso y en los gobiernos federales. La realidad es que el reto que plantea la presidencia de Sheinbaum es el reto del regreso del Estado a la economía de México, más allá de las promesas de mantener la autonomía del Banco Central Mexicano o de mantener la libertad empresarial. El reto se plantea porque al firmar una serie de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con el Canadá, con Colombia, con el Perú, con Chile, México se ha comprometido a políticas que podrían verse afectadas por la diversificación de socios internacionales que ha planteado Sheinbaum, así como por el incremento del gasto público y las medidas que el Estado tomaría en el campo económico respecto a su propia expansión. Pensar en una multiplicidad de empresas chinas o en presencia económica de Rusia en la propia frontera de los Estados Unidos
es también un tema geopolítico que necesariamente tiene que ser motivo de reflexión por parte de los Estados Unidos de América. Por otro lado, la guerra de Ucrania evidentemente está en un periodo de compás de espera. Los frentes están relativamente estáticos. En estos últimos días hubo avances rusos, pero son avances territorialmente limitados, y hay una reticencia europea a aumentar su gasto militar, si bien sus gobiernos aseguran que hay un compromiso para hacerlo. Pero la opinión de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, respecto a lo que podríamos llamar una falta de diligencia europea en proveer a Ucrania de munición y armamento, pues naturalmente muestra que ese incremento del porcentaje del PBI que debe ser destinado a la guerra de Ucrania, pues no se ha alcanzado. El mandato terminado de Zelensky también forma parte de este ambiente de compás de espera, y la conferencia de paz en Suiza, sin una de las partes del conflicto, pues refleja que esa conferencia tiene una finalidad netamente política, netamente mediática, pero no necesariamente conduce a la paz entre Rusia y Ucrania. Estamos frente a una situación estática en la cual no hay victorias y tampoco hay conversaciones de fondo sobre la paz en Ucrania. Tal vez esa sea la razón por la cual hace unos días el presidente Biden dio a entender de que no necesariamente Ucrania formaría parte de la OTAN, y es porque un país con fronteras indefinidas y sin un tratado de paz no puede ingresar a una alianza militar, porque eso implicaría el estado inmediato de guerra de todos sus socios contra el Estado que impide que esas fronteras y esa paz existan. De tal manera que hemos entrado en un periodo de compás de espera en la guerra ruso-ucraniana. Con esto nos despedimos hasta un próximo programa de Geopolítica con Francisco Tudela. Muchas gracias.